un grupo de psicoanalistas hemos tratado de hacer es de ligar la neurobiología moderna con la concepción moderna de los afectos en psicoanálisis. Y entonces yo he llegado a la conclusión de que los afectos son las motivaciones fundamentales, son las estructuras psicobiológicas que nos motivan hacia cosas buenas y agradables, o alejándonos de cosas malas y peligrosas. Y que la integración de los afectos buenos es el origen del libido como una motivación jerárquicamente supraordinada que integra todos los afectos buenos, y que la agresión o la pulsión de muerte es la integración de todos los afectos negativos. De modo que es como una inversión de la posición de Freud, que decía las pulsiones se expresan en afectos. Lo que yo digo es que los afectos se integran en pulsiones. ¿Qué consecuencias concretas puede tener eso en una terapia, una psicoterapia, en un psicoanálisis práctico, el que recibe el paciente normalmente, la manera de trabajar terapéuticamente? Bueno, antes de contestar esa pregunta, tengo que agregarle 2 o 3 conceptos más, si me lo permite. Por supuesto, lógico. Las pulsiones, entonces, como organizaciones generales, influyen en la activación de ciertas relaciones de objeto, todas caracterizadas por afectos. O sea, los afectos llegan a ser señales de las pulsiones, como decía Freud, pero son constituyentes, son tanto constituyentes como señales. Y los afectos nos dan la indicación de cuál es el conflicto dominante en cualquier momento dentro de la situación analítica. Esa concepción del afecto que acabo de resumirle ha sido aceptada por otros distinguidos psicoanalistas. Yo estuve medio solo hasta hace 10 años, pero Serge Lebovici, un distinguido psicoanalista francés, analista infantil, ha aceptado eso. Joseph y Anna-Marie Sandler, 2 grandes teóricos del psicoanálisis británicos, han aceptado este punto de vista. Y lo que es casi más importante, Rainer Krause, que está en la punta de lanza de los estudios neurofisiológicos de afectos, es un neurofisiólogo y psicoanalista, también ha tomado esta teoría. Entonces, le debo 2 respuestas. Una, ¿qué implicación tiene esto en la parte clínica? Y la otra, ¿cómo se relaciona esto con la teoría contemporánea neurobiológica del afecto? Le contesto primero la parte clínica, bueno, que me da la impresión que le interesa más. Clínicamente, tratamos en cada sesión de buscar siempre dónde está el afecto máximo de ese momento. El paciente nos habla, ¿no es cierto?, de sus problemas. Nos comunica experiencia subjetiva. En mi investigación, esto ya lo llamo el canal 1, le hablo en su lenguaje. El paciente también se expresa en movimientos y en expresión no verbal. Y los afectos se expresan muy fundamentalmente en lo no verbal. A través del rostro, ¿no? Claro. Lo facial, ¿no? Volveré a eso. Eso lo llamamos canal 2. Y los afectos también se expresan en la reacción subjetiva del analista frente al paciente. Esa reacción subjetiva del analista es como un radar que puede captar los afectos del paciente, especialmente los afectos que el paciente expresa sin poder tolerarlos. El psicoanalista tiene que estar atento a su propia reacción y eso le va a dar una indicación. Exacto. Sí. Se llama contratransferencia, la reacción del analista frente al paciente. Y el analista está atento a la activación de cierta relación de objeto, de la repetición de cierta conducta del paciente con él que refleja la relación con una persona del pasado. Esto lo llamamos transferencia. La transferencia se expresa en el contenido de lo que el paciente expresa y en la conducta no verbal, en canal 1 y 2. Y la contratransferencia que capta los afectos que el paciente no tolera, el canal 3, opera dentro del analista.
Hay un problema, sin embargo, porque el analista también puede estar motivado por sus propios problemas no resueltos, de modo que la utilización de la contratransferencia es un instrumento delicado. El analista tiene que preguntarse, ¿esta reacción que yo tengo frente a mi paciente viene de mi problema o del paciente? ¿O hasta qué punto de uno u de otro? Esto es una labor práctica muy importante del analista en cada momento. Entonces, en resumen, el diagnóstico de los afectos dominantes a base del estudio de canal 1, 2 y 3 determina el tema que el analista va a tocar primero en la relación con el paciente. Y toda la temática profunda del paciente está caracterizada por estar envuelta en un marco afectivo. Los pacientes graves tienen una problemática muy especial de los afectos, una incapacidad de unir los afectos positivos y negativos, una escisión entre amor y odio, entre libido y destrucción. Y el lograr integrar estos afectos mutuamente disociados lleva a una maduración emocional, profundización de la relación consigo mismo y con los demás, que es uno de los objetivos fundamentales del tratamiento psicoanalítico de pacientes muy graves. Esa es la respuesta de cómo nos afecta nuestros conocimientos de los afectos en nuestra función práctica, digamos. práctica. Al mismo tiempo se ha operado una revolución en la neurobiología de los afectos. De la teoría que los afectos eran fenómenos de descarga de los tiempos de Freud, se pasó, era la teoría de James Lange, se pasó en los años 20 a la teoría de Cannon y McDougall, de que los afectos son estados subjetivos centrales para los cuales se encontró ciertas zonas cerebrales, núcleos basales del cerebro, encargados de activar esta experiencia subjetiva, y entonces dominó la concepción de los afectos como experiencia subjetiva, hasta los trabajos de Tompkins, que encontró que era fundamental el aspecto comunicativo, expresivo de los afectos, expresión especialmente facial, y que estudió él y sus discípulos la expresión de cada uno de los afectos, que ha llegado hoy en día a ser una ciencia, de modo que, por ejemplo, Rainer Krause, a quien se lo mencioné, es capaz de diagnosticar el afecto de cada momento de un individuo a través de la expresión facial. Y eso tiene enormes implicaciones prácticas. Es como una semiología del rostro. Es una semiología del rostro. Y entonces, hoy en día, la comunicación neurofisiológica de afectos es que los afectos son al mismo tiempo sistema de organización interna de la percepción y de comunicación interpersonal con la función biológica de protección que le mencioné. ¿Esto significa que hoy el psicoanálisis no solamente habita en el lenguaje, que es en el lenguaje verbal, sino que en otros lenguajes se ha enriquecido en ese habitar? Sí. El lenguaje es el sistema más complejo de representación que permite una reflexión y autorreflexión del afecto. Y la comunicación lingüística es al mismo tiempo comunicación sutil del afecto. Los poetas sabían eso mucho antes que los psicoanalistas. Pero el afecto precede al lenguaje. Los afectos más primitivos son prelingüísticos, probablemente expresados en imágenes visuales, lo que una psicoanalista francesa, Pierre Aulagnier, llamó el pictograma. O sea, los afectos más primitivos probablemente en las personas con visión normal se expresan en imágenes reales y fantasiadas, visuales, y solo gradualmente
adquieren una expresión cada vez más auditiva, expresión auditiva que gradualmente incorpora la utilización de signos y símbolos verbales que expresan el afecto ya en una forma simbólica muy compleja. Esa capacidad de envolver los afectos en lenguaje es parte del desarrollo normal. Bajo condiciones de patología muy primitiva, con afectos primitivos intensísimos, esto no se logra o se pierde. Los afectos rompen su contenido lingüístico y se expresan o en actividad, en conducta, lo que llamamos acting out o pasaje al acto, o en somatización. Y los pacientes más graves tienen dificultad de contener los afectos con su envoltura lingüística y lo expresan en acción y somatización. Y la tarea en estos casos graves, la tarea para el analista es de ayudar al paciente de reintegrar la tolerancia afectiva como experiencia psíquica. O sea, tenemos que transformar acting out y somatización en experiencia psíquica. ¿Qué ocurría antes de que existiera el psicoanálisis en la civilización humana, en las culturas primitivas, por ejemplo? De alguna manera se podría decir que a través del mito o a través de ciertos ritos de iniciación existía de alguna manera una suerte de saber psicoanalítico instintivo. ¿Cómo resolvía? O sea, es decir, los males, las patologías que hoy describe el psicoanálisis, ¿existieron siempre? ¿Son culturales? ¿Empezaron a nacer cuando el psicoanálisis las nombró por primera vez? ¿O son atávicas y los pueblos primitivos las resolvieron de otra manera, digamos, a través de la mitología, la poesía, no sé? Nuestro conocimiento al respecto es parcial. Muchos conflictos y enfermedades psicológicas, psicosomáticas, existían ya por lo menos desde el mundo de la antigüedad. De eso tenemos evidencia. Pero han habido cambios de las manifestaciones de los trastornos psiquiátricos porque la cultura influye en la forma que toman la expresión de conflictos inconscientes. En ese sentido, con la cultura cambian las manifestaciones de conflicto. Por ejemplo, en culturas relativamente primitivas, en que existe poca comunicación verbal, hay una mayor tendencia a somatización de conflictos. En culturas en las cuales comunicación lingüística es muy dominante, aumenta la expresión de conflictos en forma de afectos patológicos, angustia y depresión. Así que hay cambios en la expresión. Los mismos conflictos inconscientes se expresan en forma distinta, si bien uno puede leer la continuidad de los problemas. Ahora, hay muchos modos en que las personas se pueden ayudar mutuamente. El psicoanálisis no es el único modo en que una persona puede ayudar a otra. Todo lo contrario. La empatía, el afecto, la comprensión, la tolerancia, el contener a un individuo perturbado en medio de su grupo social, el socializar su patología, le ayuda a manejarla. La ritualización de enfermedad y de la cura de la enfermedad es una forma de socialización que aumenta la tolerancia que tiene el individuo a través de la tolerancia que tiene el grupo frente a él. Bajo condiciones óptimas, simplemente la comprensión, el amor, la paciencia, la conmiseración son factores muy positivos para ayudar a las personas. Son terapéuticos, digamos. Son terapéuticos, claro. Nosotros usamos los amigos como terapeutas. No hay necesidad que todo el mundo vaya a un analista. Hay ciertas patologías, sin embargo, tan graves que destruyen los esfuerzos de los que quieren ayudar al paciente.
y quizás es ahí donde el psicoanálisis se ha mostrado como más útil, en descubrir las tendencias autodestructivas del ser humano, traerlas a la conciencia, la preocupación por ellas y permitir a los individuos de superarlos. Yo creo que esto es uno de los grandes progresos en el tratamiento psicoterapéutico, el tratamiento de profundas tendencias autodestructivas. Y el otro es el descubrimiento de la sexualidad infantil, un aspecto muy, muy importante, las profundas represiones sexuales y su repercusión en las frustraciones y limitaciones de la vida sexual adulta. Y en este sentido, también el psicoanálisis ha podido ayudar significativamente en ese área. Parece que ahí, en el tema que usted está tocando, el tema de la sexualidad infantil, parece que ahí había un tabú muy potente y muy fuerte en nuestra cultura, incluso al interior del psicoanálisis, lo que yo he podido leer en sus libros, lo que entendí. Es decir, parece que hay una zona de la que no se pudo hablar durante mucho tiempo, ¿no? Como si ese mundo sexual infantil no existiera. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cuál es el avance que tenemos relacionado a eso? ¿Qué significa entrar en ese mundo y asumirlo? Bueno, eso fue una de las grandes revoluciones de Freud, que fue una herida, el destruir el mito de la inocencia infantil. Y cómo el origen de la sexualidad infantil influye la sexualidad del adulto. Elegimos personas que amamos que inconscientemente nos recuerdan a las imágenes parentales o que son totalmente opuestas a las imágenes parentales. Freud descubrió cómo las llamadas perversiones sexuales en el fondo corresponden a tendencias infantiles normales que bajo ciertas condiciones se pueden independizar y reemplazan una vida sexual adulta más plena. En este sentido, ha habido realmente un cambio fundamental, una capacidad terapéutica de conflictos sexuales, que es un avance fundamental del psicoanálisis. En la cultura, sin embargo, los tabús contra la sexualidad siempre persisten. Es una ilusión pensar que lo que el psicoanálisis ha descubierto va a poder ser tolerado como convencionalismo social. Yo creo que esa es una de las interesantes paradojas, que ciertos descubrimientos profundos del psicoanálisis realmente hieren la sensibilidad humana. Y todavía nos escandalizamos cuando pensamos que los niños no son simplemente víctimas de la sexualidad de los adultos, sino tienen pulsiones sexuales ellos mismos. Y nos escandalizamos cuando pensamos que grupos y organizaciones tienen tendencias autodestructivas, que en ciertas organizaciones la mayor energía está dedicada a destruirse a sí mismo. No sé si será una resistencia, a lo mejor se podría ser psicoanalizado esto, de ver al psicoanálisis casi como una suerte de pequeña religión o de lenguaje cerrado, un lenguaje de poder de saber, donde se reúne una cantidad de especialistas que hablan un lenguaje y comparten un lenguaje cerrado en sí mismo. ¿Cuánto hay de justo e injusto en esa sensación como que el psicoanalismo constituye una suerte de secta contemporánea? Hay aspectos justos e injustos. Es cierto que ha habido una tendencia en ciertos grupos psicoanalíticos de constituirse un grupo aislado, de encerrarse en una torre de marfil, un elitismo institucional, el actuar como si el psicoanálisis es la última verdad del mundo y solo los iniciados pueden compartirla. En ese sentido, ha habido una tendencia a la ideologización del psicoanálisis. Pero por el otro lado, el psicoanálisis como una institución organizada ha escapado a esto. Y el psicoanálisis moderno, tal como es representado por las sociedades componentes de la Asociación Psicoanalítica Internacional, está sumamente preocupado de continuar la exploración del inconsciente, del psicoanálisis como método de estudio de la mente, del psicoanálisis
como método de tratamiento, de estudiar derivaciones en psicoterapia psicoanalítica, de ver cómo el psicoanálisis se puede aplicar a otros campos, con una conciencia social de ver del psicoanálisis de ser aplicado a problemas que afectan a la sociedad contemporánea, y al mismo tiempo de una conciencia clara de que el psicoanálisis depende en su desarrollo científico de la ligación con otras ciencias circundantes. El hecho que Freud haya abandonado temporalmente la neurobiología no significa que el psicoanálisis pueda existir como ciencia independiente, eso sería suicida. Y entonces es importante reconectarse con las ciencias biológicas, que yo he tratado de hacer en mi propia obra, tanto como con las ciencias sociales. Lo que predomina en este momento en el psicoanálisis internacional es esa conciencia de la necesidad de aumentar los puntos de contacto con las... Es un fuerte trabajo interdisciplinario, ¿no? Sí, el esfuerzo, sí. A mi juicio, la neurobiología y el psicoanálisis son realmente dos ciencias fundamentales, no únicas, pero dos ciencias fundamentales para comprender el funcionamiento humano. Esta es una posición que también la tienen neurobiólogos. De apertura hacia psicoanálisis, Claro. a la inversa. Por ejemplo, Eric Kandel, que es probablemente el teórico neurobiólogo más importante de los Estados Unidos,